El 4 de noviembre de 2018, un grupo entre hermanos y hermanas comenzaron a soñar, como dice el Salmo. Algunos de ellos confiando en lo que el Señor podría hacer, otros tal vez más escépticos. Algunos acababan de salir de sus iglesias por inconvenientes doctrinales. Otros eran prestados de otras iglesias, dado que se reunían en las horas de la tarde cada domingo. Perseveraron por varios domingos hasta que decidieron, guiados por el líder de plantación, que era un pastor de otra ciudad, lanzar ese proyecto que comenzó como un sueño en el mes de marzo del año 2019, de manera pública. Así perseveraron cada domingo y ya los escépticos no lo estaban tanto, los soñadores estaban más alegres y los prestados decidieron quedarse, por lo menos la mayoría. Luego de eso hubo un momento difícil, la pandemia. Se aislaron en marzo del 2020 y no había certeza de nada. Los establecimientos cerraron, no había forma de reunirse y surgió el uso de la tecnología de manera casi que forzada. Predicaciones desde casa, púlpitos creativos, audiencias invisibles, en fin, la tarea seguía, pero no eran evidentes los resultados por el distanciamiento. Regresaron en octubre del 2020 y volvieron a reunirse. Después de 6 largos meses volvieron. Muchos temores en medio de los abrazos distantes, muchos puñitos para los más temerosos en el momento, pero lo más maravilloso fue ver que ese grupo había crecido de manera maravillosa. Pero lo más maravilloso fue ver que ese grupo entonces había crecido. La pandemia había traído más personas y se unieron a este grupo que comenzó. En octubre del 2020 se planta en ese lugar la primera membresía con tan solo 18 hermanos que se comprometieron con ese sueño, con ese proyecto. Al inicio de la segunda parte, después de pandemia, se comenzaron a mover las redes de este grupo de hermanos que se comprometieron a caminar juntos y comenzó el Señor a llevar más y más personas a ese lugar. En diciembre de 2020 fueron ordenados sus primeros pastores, 2 hombres débiles, indignos, pero que el Señor le había placido plantar para continuar con la obra. Ya el líder de la plantación de la otra ciudad entregó todo esto a estos 2 hombres y prosiguió el trabajo. Desde 2020 hasta hoy, ese grupo de soñadores, de escépticos y de los prestados que se quedaron, ha ido creciendo. Han bautizado a por lo menos el 25% de sus miembros hoy. Han hecho labor misionera en varios lugares dentro y fuera de la ciudad. Han plantado una nueva iglesia en otra ciudad y lo único que se puede decir hoy al respecto es que grandes cosas ha hecho el Señor. Como se llama este sermón. Todo esto es en resumen la historia de esta iglesia, de Iglesia Bíblica de la ciudad, el cual está en su 6º aniversario por pura misericordia y gracia del Señor. Algunos vienen de estar cautivos por el pecado, otros vienen de haber estado cautivos en otros lugares, pero la realidad, hermanos, es que hoy deberíamos estar como estos hombres y mujeres que salieron del cautiverio en el contexto de este salmo. Estaban como soñando, no lo podían creer, no sabían si era real, pero lo que sí sabían era que grandes cosas ha hecho el Señor en sus vidas. Este Salmo 126 está en un contexto muy, pero muy conocido para todos los que estamos aquí. En el libro de Jeremías estamos a la puerta de ver cómo se ejecutan los juicios por Dios a través del rey Nabucodonosor, que ya había anunciado a través de Jeremías. Entonces este pueblo algún día salió de dicho cautiverio porque el Señor se lo prometió, y cuando salieron fue la base para que este Salmo 126 quedara inspirado y escrito para el pueblo de Dios. Por eso es por lo que este salmo comienza, es en el momento en que el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, el cual era otro nombre usado para mencionar a Jerusalén.
Éramos como los que sueñan, decía la gente que salió de dicho cautiverio. Otra versión dice que fue como un sueño haber salido, fue como un sueño haber regresado. En ocasiones, hermanos, damos por sentado estas cosas que el Señor hace como si Él estuviera obligado a hacerlas y perdemos de vista esas pequeñas cosas con las que nos bendice cada día. Para estos hombres y mujeres del Salmo de Jerusalén era la liberación del cautiverio en el que estaban. Pero para nosotros, habernos unido a una iglesia local, el cual es un privilegio, pero también una necesidad contestada por el Dios Santo que decidió plantar una iglesia en esta ciudad y que ahora estamos aquí. Por eso mi tesis de esta mañana es: debemos estar alegres porque Cristo, el Señor de su iglesia, ha hecho grandes cosas por, en y a través de nosotros. Debemos estar alegres, hermanos, porque Cristo, el Señor de su iglesia, ha hecho grandes cosas por, en y a través de nosotros. Por eso es lo que vemos, como sigue diciendo el texto, el cual he titulado este primer encabezado: grandes cosas ha hecho el Señor con los que se han unido. Grandes cosas ha hecho el Señor con los que se han unido. Noten lo que dicen los versículos 2 y 3. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Amén, ¿verdad? Vámonos. No hay nada que decir, hermanos. Cuando estos hombres y mujeres que vienen del cautiverio despiertan del sueño y saben que lo que está sucediendo es real, entonces acontecen varias cosas interesantes que debe acontecerle a cualquiera que el Señor saca del cautiverio. En primer lugar, la boca de ellos se llenó de risa, dice el texto. Se llenó de risa. Ese término, como los que sueñan, se puede traducir desde las copias de los manuscritos como si fuera una recuperación de la salud, como una persona que ha estado enferma y de repente recupera su buena salud. Lo que esto hace es que haya alegría. Cuando tú te recuperas de haber estado enfermo mucho tiempo y te recuperas, evidentemente tu cuerpo responde con alegría y por supuesto entonces vas a estar feliz y por ende van a haber risas en ti. Y en ese mismo sentir, la reacción del pueblo libertado fue dar voces de gritos de alegría, dice el texto. Tal vez en ellos no había la esperanza de libertad y ya no tenían que recordar lo que Dios hizo con sus padres en Egipto, sino que ahora vivieron sus propias experiencias de haber sido librados del cautiverio babilónico. Y si ustedes recuerdan un poco en Jeremías, cuando se predicó en algún texto anterior, el Señor le decía al pueblo: ustedes van a ser cautivos, pero ya no van a tener que recordar lo que el Señor hizo con sus padres, sino que ahora este evento, cuando yo los saque de allí, va a ser mayor, que ustedes no van a tener que recordar lo que sus padres vivieron en Egipto. A un gran cautiverio, una gran libertad, y a una gran libertad, una alegría manifestado en júbilo, en gritos, en risas, en alegrías. No había razón para no celebrar esa gran victoria que el pueblo estaba obteniendo por misericordia de su propio Creador. Era tan evidente la victoria, dice el texto, que las naciones dijeron que el Señor había hecho grandes cosas con ellos. Las naciones, no el pueblo, las naciones son las que están diciendo grandes cosas hizo el Señor con ellos. Es maravilloso, hermanos, ver cómo el poder de Dios impacta a los incrédulos y que de sus bocas puedan reconocer el poderío y la grandeza de aquel a quien rechazan. El pueblo ha sido objeto de burla mucho tiempo, pero esta liberación, 1000 años después de la de Egipto aproximadamente, recuerda al mundo que el Señor es poderoso, que sigue vigente porque Él es eterno. El pueblo de Dios es beneficiado de la liberación, pero para aquellos que no creen es impactado con tal poder, de tal modo que no pueden negar que el Señor hace grandes cosas en favor de su pueblo.
Así que pareciera que el pueblo contestara a la reacción del mundo afirmando que sí, que el Señor ha hecho grandes cosas con ellos y por esto están alegres. No había una manera diferente de responder. La verdad es verdad, no importa quién lo diga. Y en ese sentido, el mundo conocido en este momento estaba afirmando algo que el Señor había hecho con su pueblo. Grandes cosas. Grandes cosas. Así que de igual manera, amados hermanos, nosotros debemos estar alegres. Ahorita cantábamos, yo creo que el jueves mencionaba algo de cómo cantar estas canciones, ¿verdad? Y preciso la pusieron hoy. Yo estaba diciendo que a veces las canciones como ¿cómo podré estar triste? Porque no, está en sentido de pregunta, si ustedes la ven bien, ¿cómo podré estar triste? Y la cantamos como ¿cómo podré estar triste? Y la cantas triste. No, si es lo contrario, ¿cómo podré estar triste? Es imposible para un creyente estar triste. Estoy haciendo de todos modos publicidad para ver si me llaman el otro domingo a cantar. Hoy estuve a punto. Hermano, pero lo que sí es verdad es que de igual manera nosotros debemos estar alegres. Hermanos, mirar hacia atrás y mirar lo cautivo que estábamos por el pecado y que el Señor nos ha sacado de allí y ahora estamos aquí, debe ser motivo de gozo, de alegría, de júbilo, no importa cuál sea tu circunstancia. Hemos perdido el júbilo. Le tenemos miedo al júbilo. Hermanos, y yo por los que conozco sus vidas, el 70% de los que estaban aquí daban júbilo a Dios. ¿O no? No, pero ahora, júbilo. Pero si la Biblia, los salmos dicen júbilo. ¿Por qué yo voy a negar una verdad bíblica que está allí? No, pastor, el desorden. ¿Cuál desorden? Es júbilo. Yo no estoy diciendo desorden. ¿O es que júbilo es sinónimo de desorden? No. Júbilo es gozo, alegría, ese contentamiento constante que tenemos más allá de la circunstancia. De que yo voy al trabajo y los compañeros de trabajo me van a hacer de todo el lunes o el martes porque mañana es festivo, pero sin embargo mi gozo no depende de lo que esa persona haga. Mi júbilo, mi gozo, mi alegría depende únicamente de aquel que me salvó. Nada más. Así que da voces de júbilo, hermano. Tal vez muchos llevan años de conocer al Señor incluso, pero pocos años de haber comenzado a santificarse de una manera bíblica. Tal vez muchos llegaron a este lugar cargados y cansados de muchas cosas en el pasado y hoy se sienten descargados porque el Evangelio se ha vuelto central en sus vidas. Eso que hoy parece normal en tu vida, hermano, hace unos meses o años atrás no lo era, no lo era. Pudieras haber sabido mucha teología, pero no tenías un testimonio que era coherente porque el Evangelio no era central en tu vida. Pudieras haber estado con escasez teológica en tu mente, con buenas intenciones en tu corazón, pero debido a esa escasez teológica en tu mente no era posible poder vivir una vida alegre completamente, celebrando cada victoria de nuestro Dios a nuestro favor y siendo testimonios a los de afuera. Dejemos que el mundo hable de nuestra iglesia en dos vías, a través del rechazo o a través de lo anonadados que están, porque grandes cosas ha hecho el Señor con esta iglesia. Debemos no solo ser testigos de lo que el Señor ha hecho, sino comunicadores de lo que el Señor ha hecho para que otros puedan llegar a la salvación. La razón teológica de por qué ya esta iglesia no es un grupo de hermanos pequeños, es porque Dios es soberano y ha añadido a los que ha querido en esta iglesia. Pero la razón práctica es que su soberanía eterna ha usado la vida de ustedes, hermanos, para que esto crezca conforme a sus propósitos eternos. Nosotros no somos ni apoyamos el quietismo. Dios es soberano y que Él traiga a quien le parezca. No, Él nos ha mandado a evangelizar. Él nos ha mandado a predicar a las naciones. Él nos ha mandado a ser testigos de Él. Él nos ha mandado a ser luz. Él nos ha mandado a ser sal. Y todo eso, de manera desde allá de los cielos donde tú no estás, el Señor orquesta todas las cosas para que esto esté hoy así.
Así que es la soberanía de Dios usando la responsabilidad del hombre. Así que no durmamos, hermano. Pastor, pero ¿qué invito si ya no, casi no caben? No importa, usted no es el dueño de ese problema, déjele eso al Señor. ¿Cuántas veces no hemos cabido y cuántas veces nos hemos mudado? Bueno, pero es que no invito porque no hay sillas. Pues aquí yo veo sillas. Así que no se preocupe por lo que el Señor está a cargo. Usted haga lo que el Señor le ha pedido, vaya y evangelice. Porque la gloria no es nuestra. La gloria no es de nuestras capacidades. La gloria es de no es de la inversión de tiempo. El único que merece toda la gloria es nuestro Señor, es Cristo, quien ha sido, es y deseamos que siga siendo cabeza de esta iglesia local. Él manda, hermanos, nosotros atendemos. Él gobierna, nosotros somos sus siervos. Así que, amados, defendamos nuestra iglesia con ánimo pronto contra las acechanzas de Satanás, porque si bien las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia de Cristo, seguirá Satanás intentar tumbarnos, seguirá intentando movernos de la roca fuerte, seguirá metiéndose por esos espacios emocionales de cualquiera de nosotros con el fin de lograr su cometido. Mi hermano querido, no te vuelvas instrumento de Satanás por un minuto. Más bien, descansa en que ya eres instrumento de nuestro amante Redentor, y cualquier cosa que tengas que hacer, no lo presupongas, hazlo y hazlo conforme a las Escrituras. Cuida tu forma de hablar dentro y fuera de la iglesia. Cuida la forma como te expresas de los demás dentro y fuera de la iglesia. Sométete amorosamente a la autoridad de esta iglesia y también a tus hermanos. Sé humilde en reconocer que no eres perfecto y que necesitas a tus hermanos. Sé humilde y hazte inferior a tus hermanos y verás cómo caminamos y seguiremos siendo testigos de grandes cosas que ha hecho el Señor con nosotros. Que seamos fieles a la Escritura, que nos humillemos delante de Dios siempre y algún día seremos exaltados en los cielos en virtud únicamente de la obra de Jesucristo. Así que perseveremos y recordemos que debemos estar alegres porque Cristo, el Señor de su iglesia, ha hecho grandes cosas por, en y a través de nosotros. Pero el pueblo no se quedó solo alegre por lo que les estaba sucediendo, sino que también deseaban que otros vivieran lo que ellos estaban experimentando en ese momento. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Grandes cosas ha hecho el Señor con los que se unirán. Versículos 4 al 6. Noten lo que dice el pueblo. Ellos estaban gozosos, alegres. El mundo decía, wow, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Y se han podido quedar allí, pero noten lo que dice el texto. Versículo 4, haz volver, Señor, a nuestros cautivos, como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos ¿de qué? De júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Amén. El deseo es claro y definido, la petición es directa y específica. La expresión que se traduce como haz volver, Señor, a nuestros cautivos, pone de manifiesto el firme deseo del poeta que el Señor cambie la suerte y las vivencias de dolor del pueblo. La idea es que Dios intervenga de forma extraordinaria para cambiar las realidades que producen cautiverios y angustias a la comunidad. La imagen literaria que escogió el poeta presenta los arroyos del Negev en el versículo 4, que es uno de los desiertos al sur de Palestina. Por las incidencias del tiempo durante el verano, los arroyos se secan completamente. Sin embargo, con las lluvias de invierno se llenan nuevamente y traen verdor y esperanza a la comunidad. La idea poética es de renovación y futuro. La finalidad teológica es poner en evidencia la extraordinaria capacidad de restauración divina. El mensaje continúa con evocaciones al mundo de la agricultura.
Las personas que siembran lo hacen con dificultad, pero también con la esperanza de recibir los frutos que anhelan. En este caso, la gente que sembró con lágrimas, en referencia a las dificultades de la vida, segarán con alegría en alusión al triunfo y a la victoria. La metáfora del Salmo es clara. La situación del pueblo es de sequía, desierto y ausencia de vida y posibilidades. Sin embargo, ante la intervención extraordinaria de Dios, lo que le espera a la comunidad son aguas abundantes, que en efecto son signos y parámetros de vida y de futuro. El gozo de la cosecha hace olvidar las dificultades relacionadas con la siembra. El gozo de la cosecha hace olvidar las dificultades relacionadas con la siembra. Fundamentado en la experiencia de liberación del exilio en Babilonia, el poeta suplica al Señor una nueva intervención divina. La verdad es que el período de restauración de la ciudad de Jerusalén, llamada poéticamente Sión en este salmo, fue muy complicado y extremadamente difícil. El apoyo exterior del imperio persa, luego del destierro, nunca llegó de forma efectiva, y las dinámicas entre las personas que habían quedado en la ciudad hacia gente que regresaba del exilio no eran las mejores. Era un pueblo que había sido abandonado, quedó en la ruina Jerusalén. Y ahorita en Jeremías capítulo 39 vamos a ver cómo Babilonia le dice a los pobres que se queden allí en Jerusalén. Entonces, si deja a los pobres en Jerusalén, ¿qué riquezas iba a haber? Y todo el mundo lo ve como que, wow, qué misericordioso es Nabucodonosor. No, es para que se termine de acabar Jerusalén. ¿Por qué no dejó a los ricos? Entonces, obviamente, cuando ellos están regresando del cautiverio, los que se habían ido a Babilonia están regresando, ¿qué iban a encontrar si ellos no podían cosechar, no podían hacer nada, no tenían dinero para hacer nada? En ese ambiente de abandono nacional y conflicto interno, el salmista se presenta ante Dios. La única solución aquí es rogar al dueño. Se presenta ante Dios para suplicar una nueva intervención divina. Su esperanza está en el Dios que ya tiene experiencia en liberaciones nacionales. Su confianza está en el Señor que había demostrado en la historia nacional que sabe cómo manifestar su poder liberador. Este poema pone claramente de manifiesto la teología del poeta. El Dios bíblico está al lado de la gente que tiene necesidad. El Señor es aliado de las personas que sufren y sienten en sus vidas los azotes y misericordias e ingratos relacionados con las injusticias de la vida. La importancia del Salmo es que presenta un Dios libertador, que tiene la capacidad y el compromiso de continuar con sus intervenciones salvadoras en medio de las realidades humanas. La suerte de la gente cambia con la manifestación de la gracia divina. Así que es imposible tener este tesoro de la libertad salvadora de Dios como iglesia y no desear esto a quienes todavía están cautivos por el pecado, o cautivos por encierros no sanos en lugares donde no están siendo alimentados con la palabra de Dios, sino que están siendo envenenados con lo que sus propios corazones desean oír. Están comiendo vidrio. Nosotros no podemos estar quietos ante esa situación, no podemos ser egoístas. Hermanos, es menester ir a predicar el evangelio de salvación a los perdidos. Es menester, es urgente, es prioritario en la vida del creyente dar a conocer estas verdades que liberan al cautivo, que dan luz al que está en oscuridad, que da misericordia a aquellos que hoy son objeto de juicio eterno. Si el Señor ha hecho grandes cosas con los que se han unido como nosotros, de la misma manera el Señor hará grandes cosas con los que se unirán a este cuerpo local algún día. Así que no seamos egoístas. El poder transformador de Dios aún está vigente porque Jesús no ha regresado por segunda vez. El cual cuando vino por primera vez, ese poder transformador se puso en evidencia. En sus mensajes de esperanza y como resultado de sus acciones salvadoras, eran evidentes los cambios en sus vidas. En efecto, el ministerio de Jesús fue una demostración adicional de la capacidad que tiene Dios de transformar las realidades de dolor en dinámicas de triunfo, gozo, esperanza y liberación. Noten lo que dice Jesús en Juan capítulo 16 del 20 al 22. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará.
ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia porque la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, dice Jesús, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará el gozo. El ministerio del Señor reveló nuevamente que la última palabra divina para las personas que han creído en Él no es el juicio destructivo, sino la manifestación extraordinaria de la misericordia que renueva y redime. En efecto, las lágrimas no tienen la palabra final para la gente de fe, sino la alegría que se fundamenta en la esperanza y la restauración. Hermanos, el mensaje de este salmo nos recuerda que la construcción del reino de Dios, que intenta promulgar la esperanza y vivir a la altura de la misericordia y la justicia divina, se siembra con mucho esfuerzo, con lágrimas y con dolores. Pero sin embargo, la revelación del poema también es símbolo claro y seguro de que quienes se disponen a vivir de acuerdo con los valores y enseñanzas expuestas por la vida y el mensaje de Jesús cosecharán con felicidad y alegría, que son símbolos del triunfo definitivo y firme de la gente de Dios contra las manifestaciones ingratas del odio, los resentimientos y las mentiras. El reino de Dios, que alude a la vida plena de justicia, verdad, amor y paz, se hace realidad con el esfuerzo decidido de la gente de fe. Así que, hermanos, creamos al Señor, que esta iglesia que en este mes cumple su 6º aniversario siga siendo una iglesia centrada en el Evangelio en medio de la ciudad. No nos dejemos robar lo que Dios ya nos ha dado. No querramos o no queramos cambiar lo que hasta ahora Dios ha bendecido de esta manera. No seamos pragmáticos, seamos bíblicos. No es lo que nos funciona, es lo que Dios dice que hagamos. Que sigamos siendo fieles a la palabra de Dios. Salvaguarden esto que Dios nos ha dado. Salvaguarden el tesoro que Dios ha puesto en nuestros corazones y que ese tesoro se riegue, se inunde como los arroyos de Barranquilla al resto de la ciudad. Que podamos ir, aquí hay gente de todo lugar de la ciudad, de todo lugar del área metropolitana, y que podamos inundar de la fe que nosotros hemos depositado en Cristo para que otros puedan llegar a la fe a través de ustedes. Seamos fieles, cantemos con alegría, siempre estemos en júbilo, no aburridos. Una de las cosas que yo lamento muchas veces del cristiano es que pareciera que Cristo no hubiera resucitado. Viven en un funeral eterno. Hermano, yo te quiero recordar, y yo sé que tú lo sabes, que Cristo resucitó al 3er día. Y si Él vive, nosotros viviremos con Él. Eso es algo de júbilo, hermanos. No podemos como... sí, Cristo resucitó, qué bueno, pero ¿y quién me resuelve mi problema económico? Hermano, tu problema más serio con Dios ya fue resuelto en la cruz. ¿Cómo que tu pan o tu arroz es el problema de tu vida? Tu problema era que estabas enemistado con aquel que te dio la vida. Tu problema era que tú estabas de enemigo de aquel que merecía toda la gloria. Y ese problema fue resuelto en la cruz, en Cristo nada más. Así que tu pan y tu arroz no importa, te lo buscamos. Eso no importa. Eso es temporal. Lo otro es eterno. Defendamos lo que creemos como iglesia. Defendamos nuestros pilares como miembros. Predicar, cantar, anunciar y vivir el Evangelio. Debemos defenderlo a la luz del cuerpo doctrinal que creemos y confesamos como iglesia local. Nuestra continuidad no depende de lo que confesemos, sino de Dios que preserva su iglesia. Pero debemos confesar lo que Dios quiere que confesemos. Alegrémonos porque el Señor nos ha añadido una iglesia local en donde podemos encontrar su amor, podemos encontrar su misericordia, podemos encontrar su ayuda a través de los que pertenecemos a ella. Y si tú, mi hermano, no haces parte de esta iglesia local, no eres miembro de este cuerpo local y dices que eres creyente,
¿Qué es lo que está alterando que pertenezcas? ¿En qué te estás deleitando que es mejor que Jesús y su esposa la iglesia? ¿Qué te detiene? ¿Tú o nosotros? Considera estas cosas porque no estás aprovechando los beneficios de pertenecer a una iglesia local. Es posible que te beneficies de algunas cosas porque estás aquí, pero no podrás disfrutar plenamente de todo mientras estés lejos. Tan cerca, pero tan lejos. Y eso es algo doloroso. De hecho, hay una canción que se llama así, ¿verdad? No sé ni cómo dice, pero el título me gusta, tan cerca, pero tan lejos. Tú sabes lo importante que es para mí tener hermanos que cuando yo peque puedan exhortarme. Bendito sea el Señor que los coloca al lado. Y tú tal vez puedes decir sin ser miembro que gozas de lo mismo. Sí, yo también, es que a mí también me han exhortado y yo no soy miembro. Pero ¿sabes algo? Bendito sea el Señor si desobedezco la exhortación de mi hermano, porque la Escritura le da la solución a mi desobediencia y un proceso de disciplina para restaurar mi relación con el Señor. Hermano que no eres miembro, tú no gozas de ese beneficio. Porque si tú no te arrepientes, yo particularmente no puedo hacer más nada. Ve donde tu hermano, yo voy donde mi hermano. Preséntalo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? No puedo, porque si no has sido adherido, ¿cómo vas a ser disciplinado? Así que hermanos, ven, te estamos esperando con los brazos abiertos. Muere más a ti y sé más como Cristo, quien te dice que te unas a un cuerpo local. Hermanos, sea el Señor quien sostenga esta iglesia hasta que Él vuelva. Hasta que estemos plenos en su presencia, hasta que estemos completos delante de Él, hasta ese día en que estaremos frente al león que vino por primera vez como cordero a librarnos del cautiverio del pecado en donde estábamos y que desde entonces vivimos alegres y gozosos, más allá de las circunstancias donde nos encontramos. Celebremos con gozo este aniversario de Iglesia Bíblica de la ciudad, dando gracias al Señor en todo, porque hasta aquí Él nos ha traído. ¿Se acuerdan de Samuel? Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha traído. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y tú, amigo que estás en este lugar y no conoces a Cristo, al igual que este pueblo de Jerusalén en esta época del Salmo, tú estás cautivo y tú no lo sabes tal vez. Tú puedes estar contento y tú dices, ¿cautivo de qué? Yo tengo todo, tengo casa, tengo esposa, tengo hijos, tengo familia, tengo de todo. ¿De qué voy a estar cautivo? Tú puedes creer que puedes hacer lo que a ti te plazca y eso te parece que es la mayor libertad que puedes tener, pero déjame decirte que hacer precisamente lo que a ti te plazca es la mayor demostración de esclavitud que tienes. Eres esclavo de tus propios deseos. Hacer lo que tu corazón quiera es estar atado a las cadenas de tu pecado. Amigos, no se trata de hacer lo que queramos, se trata de ser y hacer lo que Cristo es, porque si quieres hablar de moralidad, Él es la meta, el estándar más alto de moralidad. Pero no solo eso, Él es quien se ha dispuesto a salvar pecadores. Amigo, escucha, como tú y como yo, y hoy puede ser tu día. Mientras sigas disfrutando de tu vida temporal como lo vienes haciendo, nunca vas a saciar tu alma. Y la razón de esto es porque tu alma, amigo, escucha bien, fue creada con propósitos eternos. Y mientras tú intentes saciar tu alma con todo lo temporal, con riquezas, con trabajo y con todo lo que tú quieras ponerle, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con todas esas cosas, llegará el día en que otra vez te cansarás y ya tu esposo te cansará y ya tus hijos te cansarán y ya tu familia te cansará, ya tu trabajo te cansará. Ya yo estoy aburrido de ganarme 50 millones de pesos, quiero 100. ¿Pero por qué? Porque tu alma no se sacia con nada temporal, porque fue creado con propósitos eternos. Y si tu alma fue creada con propósitos eternos, solo se va a saciar con aquel, el único que es eterno, y esa respuesta es Dios. Nadie más, amigo, nadie más. Así que, amigo, si Dios te tiene aquí,
No es para que lo desprecies, sino para que lo ames y puedas ver las misericordias que Él ha tenido contigo. Dios, amigo, no te debe nada, tú le debes todo. Así que ve a Cristo y ve ahora en arrepentimiento y fe. Y que el Señor obre en tu vida de tal manera que puedas nacer de nuevo en Él. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.